Tienes que ser bonita, pero no tan bonita. Tienes que ser dedicada, pero no tan dedicada. Tienes que ser muy cariñosa, pero no tan cariñosa. Si en algún momento te han dicho que tienes que hacer muchas cosas a la vez, quédate porque hoy vamos a hablar acerca de cómo el género se relaciona con la salud mental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental, pero acerca de cómo el género influye en la salud mental. Porque sí, aunque no lo creas, nuestra historia, el contexto y el género tienen mucho que ver en cómo te sientes y cómo te percibes desde la salud mental. Para eso, el día de hoy estoy con Bianca Pérez, quien es directora de SORESE, una institución enfocada en la intervención de mujeres desde una perspectiva feminista, ¿vale? Entonces, Bianca, mucho gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, muchas gracias. Les quiero contar que Bianca tiene es psicóloga de profesión, es psicóloga feminista y tiene una especialidad en violencia sexual y violencia de género, ¿es correcto? Sí, Perfecto. Oye, Bianca, pues cuéntame. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que Sores es un proyecto que conozco desde hace un par de años. Lo sigo ahí como, desde hace tiempo. Y sé que, bueno, trabajan mucho como desde esta perspectiva de género, ¿no? Como todo eso. Entonces, te agradezco muchísimo este espacio. Y para presentarte, antes que nada, casi siempre me gusta hacer un rompehielos para que vayamos un poquito rompiendo el hielo, nos vayamos sintiendo un poquito más cómodas. Entonces, tengo aquí una pequeña dinámica. En esta hay papelitos en el que puedes sacar o un dulce o una pregunta, ¿no? Entonces, ¿quieres sacar un papelito? Lo leo y me das una respuesta, ¿te parece? listo. A ver, vamos a ver. Dice, ¿tienes alguna rutina o ritual que te ayuda a sentirte más tranquila, más, más tú, más relajada tal vez? ¿Hay algo que por ahí tengas de rutina? Sí, pues yo soy una súper señora de las plantas, entonces me relaja un montón cultivar, sembrar así desde cero, ¿no? Todas las plantas y me dedico un tiempo a eso, o sea, es como parte de mi rutina en la mañana, en la tarde, porque necesito conectar y eso me ayuda un montón. Oye, ¿y cómo lo haces? Porque yo he intentado, como típico millennial, en algún momento he intentado tener plantitas, pero no sé qué hago, que siempre se mueren y no sé si te ha pasado o se necesita como cierta experiencia o algo así. ¿Qué tipo de plantas tienes? Pues tengo de todas, así desde tomates, verduras, Ah, genial. plantas de flores, suculentas, me gustan mucho. Pero creo que lo fundamental para que sobrevivan justo es cuidar la tierra. Entonces hago mi composta, fermentos, Wow, ¿cómo haces tu composta? pues con los desechos de la comida, los desechos orgánicos, y es que también tengo una coneja, entonces los residuos de la coneja igual se ocupan para la composta y la tierra que queda es muy nutritiva. Genial. O no, pues sí, con razón, seguro están muy, muy cuidadas. Yo tengo, a mí me gustan también las plantas, pero tengo, a diferencia de ti, tengo un gato, ¿no? Entonces, tengo dos gatos, pero uno de ellos, no sé, o sea, tiene un issue con las plantas, que se las come. O sea, si yo dejo una plantita, o sea, así sea un cactus, o sea, compré un cactus porque dije, claramente un gato no se va a acercar a un cactus, pues sí lo hizo. Y se comió parte del cactus, entonces como, Pero entonces, además de la tierra, ¿hay algún otro tip que nos puedas dar? Pues hacer fermentos, o sea, con levadura, azúcar, a veces también agua de arroz, se deja fermentar un par de días y ya luego se diluye y se usa como agua de riego. Ah, genial, súper. Pues primero, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué? O sea, Sórese sé que es una asociación enfocada justo a un tema de psicología feminista, pero ¿desde dónde viene? Es decir, ¿hubo alguna cuestión de alguna institución, alguna mala experiencia que hayas tenido que dijiste, ¿sabes qué? Hay que cambiar las cosas o hay que hacerlo diferente. ¿Cómo fue tu experiencia? Creo que hay muchos caminos de fondo, pero el que consideraría más potente a lo mejor
fue que justo en 2016 yo fui diagnosticada con cáncer en fase 4. Entonces pasé un proceso muy fuerte de salud, cirugía, radiación. Entonces tuve que tomarme una pausa al 100, ¿no? De mis actividades. Yo ya era psicóloga privada en ese entonces. Y justo estuve pensando un montón como, pues, qué implicaciones iba teniendo el género en ese proceso también de salud, de enfermedad, del duelo. Pero coincidió que en ese entonces, no sé si recuerdes, pero también fue el Me Too, ¿no? Todo este proceso de denuncias en redes sociales. Y dentro de mi pausa, de alguna forma, estuve pensando mucho en qué podía hacer yo desde ese lugar, en donde todavía no tenía certezas de si iba a vivir más tiempo, si iba a poder hablar, ¿no? Como otras cuestiones importantes de mi cuerpo. Me di cuenta de la necesidad de esta perspectiva feminista porque había muchas denuncias en el Me Too en torno a revictimización, por ejemplo, de psicólogos que habían abusado de las mismas consultantes, patologización o sobremedicalización de las mujeres. O sea que por vivir una violencia, después decía, no, es que tiene trastorno límite de la personalidad o tiene que ser medicada. ¿Y qué implicaciones iban teniendo esos diagnósticos en sus vidas? Porque después ya no solo eran las personas sobrevivientes de violencia, sino eran etiquetadas como locas, como justo anormales, como demasiado intensas, como que ellas de alguna forma tuvieran la culpa. Y esto que mencionas se da mucho en los contextos también de la psicología, ¿no? Bueno, no de la psicología, o quién sabe, lo pondré en duda porque hay muchos tipos de profesionistas, pero esto de que dices: "Estoy exagerando". Me llama mucho la atención porque es un discurso que constantemente nos dicen, ¿no? De: "Estás exagerando", o "Estás en tus días", ¿no? Y es como: "Ah, no, no es que esté en mis días, no es que", o sea, no, nada tiene que ver uno con el otro. Y creo que eso hace que también nosotras nos creamos este discurso y lo minimicemos. Y por eso, y ya platicaremos tal vez más adelante, por eso creo que a veces muchas consultantes llegan y dicen: "Es que tal vez sí estoy exagerando", ¿no? O siempre querer hacer como perfecto porque, pues, es lo que me demandan, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? No sé, ¿cómo lo ves en ese panorama? Pues esto podemos relacionarlo con uno de los grandes lemas de las psicólogas feministas, que es no somos histéricas, somos históricas, porque sí, justo hay un montón de trabajo desde la teoría feminista donde se ha analizado estas implicaciones a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces a lo mejor hubo un tiempo donde a las mujeres que entraban en esta categoría de intensas se les llamó brujas y se les mandó a la hoguera. Luego se les llamó histéricas y se las mandó a manicomios. Y ahora se les llama intensas de alguna forma para tratar de invisibilizar estas denuncias de violencias, ¿no? Que son violencias estructurales. Entonces hay muchas autoras que justo dicen la estigmatización a las mujeres que tienen una forma de pensar crítica, diferente, pues se ha traducido en esa patologización de alguna forma. Y las disciplinas sí, o sea, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, la psicometría, han colaborado de alguna forma con ello, generando pues justo conceptos que lejos de dar justicia a las mujeres, pues ayudaron a que se estigmatizara, ¿no? Y se les aislara de la población o se ridiculizara de alguna forma, se buscara quitar prestigio. Entonces hay un montón de personajes históricos que por pensar diferente, pues terminaron siendo recluidas, aisladas. Y las psicólogas feministas, pues retomamos esta historia de alguna manera para darle legitimidad también a estos reclamos, ¿no? Y decir, no es que exageremos, que estemos locas, es que sí hay factores estructurales que están generando violencia letal para las mujeres y que deben de ser escuchados. Ahorita para las personas que tal vez nos están escuchando, ¿qué sería esta cuestión de factores estructurales, no? Para que ellos puedan también, tener como tal vez un punto de referencia. ¿Nos los puedes explicar un poco más? Sí, es que las violencias de género a veces se piensan o se imaginan como violencia solamente en el espacio doméstico, o sea que se enojan las personas, se pelean y hay golpes, ¿no? Es como una idea así muy tradicional o estereotipada. Pero en realidad nosotras hablamos de violencia estructural porque es un continuum histórico que se ha generado en torno a las mujeres para que tengamos menos acceso
a oportunidades laborales, acceso a derechos, al sistema de justicia. Y esto va teniendo implicaciones en nuestras vidas, porque si vivimos más discriminación, por ejemplo, para acceder al empleo, la consecuencia es que también tengamos menor acceso a recursos económicos y eso fomente relaciones de dependencia, por ejemplo, con parejas, o el hecho de vivir en contextos donde haya feminicidios, pues también genera trauma psicosocial. Entonces hace que vivamos con mayor ansiedad, con mayor depresión, pero no es porque exageremos, sino es porque cómo no vas a sentir algo si sabes que a tu vecina la asesinaron en ese trayecto que tú tienes que hacer todos los días, ¿no? Pues va despertando cosas, ¿no? Por supuesto que hay miedo, pero también hay otras emociones que se viven en el sentido político, como la culpa o la vergüenza, que justo decimos estructurales porque cuando tú vas a denunciar una violencia sexual, por ejemplo, al MP, te dicen cómo estabas vestida, por qué estabas a esa hora, ¿no? Lo que hemos visto en casos, por ejemplo, de feminicidio como el de Devani o el de Lesbi en Ciudad Universitaria, que se juzgó como si ellas tuvieran la culpa, ¿no? Es que por qué estaba tan tarde, es que por qué había tomado, es que por qué se vestía así. Y entonces pareciera que todo ese discurso le da la razón a los agresores, ¿no? Como, pues ellas se lo buscaron, se buscaron su muerte. Y pues de esa forma todo el sistema, toda la estructura del Estado y sus instituciones van colaborando para que se normalice la violencia hacia las mujeres y para que también nosotras vivamos con estas emociones en torno a la posibilidad de ser las siguientes. Ahí, por ejemplo, y gracias por esa explicación, pongámoslo en un ejemplo, ¿no? De alguna situación. Yo soy una mujer pues que tiene recursos muy básicos, que no ha tenido acceso a educación, ¿no? Y entonces, en mi trabajo empecé a tener un tema de violencia, ¿no? Violencia laboral. Mi jefe constantemente me está acosando, constantemente me está diciendo, ¿no? Entonces, cuando tú, para tenerlo como más claro, cuando tú nos hablas de esa estructura, nos estás hablando justo como de estas situaciones que atraviesan a esta persona, ¿no? Una es mujer, otra en su estructura pues es un trabajo en donde seguramente hay precariedad laboral, ¿no? Y tercera, pues hay un supervisor que desde tal vez un concepto machista o misógino o desde el poder, ¿no? Que tiene de, pues yo soy tu gerente, no sé, pues también está, ¿no? Está atravesando esa violencia. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es justo que todas esas variables intervienen en la salud mental. ¿Es así? Exactamente, y es lo que diríamos es la interseccionalidad, ¿no? Además del género, influye la clase social, la raza, la etnia. Si la persona es disidente sexual, por ejemplo, si tiene diversidad funcional, pues vamos sumando otras condiciones de vulnerabilidad, bueno, condiciones de opresión que pueden generar o pueden exponerlas a más violencias o que sea más difícil justo salir de esas situaciones, ¿no? En el ejemplo que ponías, pensaba en que hay veces que las mujeres terminan accediendo, ¿no? A esa violencia de alguna forma o silenciándola porque saben que no tienen otra posibilidad de empleo, ¿no? Por ejemplo. O que pues de alguna forma eso va a impedir su crecimiento profesional, ¿no? O sea, no nada más es la pérdida inmediata del empleo, sino que a veces puede quedar un antecedente, a veces incluso las etiquetan para que otras empresas no las contraten. O sea, la violencia puede aumentar. Y en ese sentido, retomándolo con el tema de salud mental, salud emocional, que tal vez, y no sé, ahí tú me dirás, ¿no? Si tal vez también tienes alguna crítica referente al concepto tal cual de salud mental, ¿no? Porque implica muchas cosas, ¿no? Y que podremos hablar un poquito de eso. Entonces, en ese sentido, esta cuestión de perspectiva feminista, ¿por qué es tan relevante, no? O sea, ya entiendo que están las estructuras, ya entiendo que están, que hay muchas situaciones que pueden intervenir a una persona, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras que sigue siendo muy importante? Porque no nada más va en torno a la violencia. Generalmente, o lo más obvio justo, es que el feminismo ayuda a visibilizar y a erradicar esa violencia. Pero también la perspectiva feminista nos puede ayudar a entender por qué hay más depresión en las mujeres o por qué actualmente las mujeres jóvenes vivimos con mayor ansiedad.
son otras cuestiones que no necesariamente van de la mano de la violencia de género, o sí, pero de otra forma indirecta, porque tiene que ver con los estereotipos, por ejemplo. Entonces, hay autoras feministas que han estudiado cómo los estereotipos se relacionan con la depresión, sobre todo en mujeres maduras, ¿no? Por ejemplo, y que todas estas prácticas socioculturales que marcan ese deber ser de las mujeres en torno a que seas dulce, a que seas emocional, pero no demasiado, ¿no? A que tengas que ser cuidadora de otras personas, que desde pequeña te dejen esas otras responsabilidades, pues va marcando un estereotipo que luego deja a las mujeres en una situación de depresión, porque es como si toda la vida te enseñaran a depender de otras personas, a ser para otros, ¿no? Hacer la idea de ser una buena madre, de ser una buena esposa. Y entonces, digamos que una persona se cree todo lo del estereotipo y lo sigue al pie de la letra, ¿no? Y dedica su vida a los cuidados de sus hijos, al cuidado de la pareja. Pero ¿qué pasa cuando los hijos crecen y se van o cuando la pareja fallece? Pues esta persona se queda sin alguien más a quien cuidar. Y justo, por ejemplo, Mabel Burin ha estudiado que esa es la razón por que muchas mujeres lleguen a tener estados depresivos muy severos después de los 50 años, ¿no? Que las conduzcan incluso a riesgo suicida por no tener ya una persona a quien cuidar, porque ya cumplieron ese rol de madre para lo que fueron criadas, y entonces su vida pierde sentido en la adultez. Este caso que platicas de una mujer de 50 años, que podría ser mucho la cuestión de nido vacío, ¿no? Aquí aquí tengo una duda, y es muy auténtica, es, a ver, yo sé que los roles de género y el género nos interviene todo, siempre, el género, la cultura, el contexto, lo socioeconómico, pero ¿cómo diferenciar o cómo ustedes hacen como esa diferenciación entre esto es algo médico, ¿no? Y más bien la intervención tiene que ser médica. O tú me dirías, oye, Liz, no, es que todo siempre tiene que ver con esta cuestión de intervenciones. O sea, más que nada, porque me queda esa duda de decir, bueno, ¿y qué tal si es algo que viene de la biología, de una historia, de su mamá, ¿no? O me podría eso mismo, al contrario, decir, es que justo porque viene de un contexto, sigue repitiendo estos patrones. Aquí, ¿tú me podrías decir cómo esa diferencia? Sí, creo que lo biológico también puede ser consecuencia de lo social, ¿no? En ese sentido. O sea, sabemos que existe la epigenética, por ejemplo, que el contexto también se va marcando en la forma en que nuestras cuerpos van de alguna forma lidiando con su propia química, ¿no? Em, por qué digo esto? ¿Por qué trato de hacer menos énfasis en lo biológico? Justo porque este ejemplo que te compartí es como un estudio muy grande en torno a las mujeres, digamos, maduras con depresión, pero hay muchos otros que hablan también de los cruces de la depresión y el género en otros rangos de edad. Entonces, si vamos ya sumando todas estas evidencias, podemos decir que el contexto tiene más peso que lo biológico en diferentes contextos, y que justo los estereotipos están muy relacionados con la depresión. Hay otro estudio, por ejemplo, que hace Bosch, Ferrer y Alzamora, donde tal cual comparan todos los mandatos que establece el estereotipo de género para las mujeres. Y entonces justo dicen esto de, el estereotipo establece que debemos ser dóciles, dependientes, dulces, pero lloronas, cuidadoras. Y a los hombres les dicen que deben ser líderes, que deben ser fuertes, que deben contener, que deben ser trabajadores, proactivos, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, ellas comparan justo los atributos que están, que expresa ese estereotipo de la feminidad tradicional con los atributos que describen todos los manuales de diagnóstico clínico en torno a la depresión y encuentra un montón de similitudes, ¿no? De esa manera lo que nos dice es como si el estereotipo nos preparara o de alguna forma nos condicionara para ser mujeres con depresión en la adultez. Y eso también tiene que ver con la patologización del género. O sea, a estas cuestiones estructurales como el capitalismo, patriarcado y el colonialismo han generado también mucha patologización de las mujeres para que nosotras tengamos menos derechos a exigir o a levantar la voz. Entonces, ahí podemos meternos hasta en temas de cómo las farmacéuticas
tuvieron que ver para que se medicalizara a las mujeres con un montón de antidepresivos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha. O sea, si nos metemos en esos temas de contexto, hay incluso factores económicos que propiciaron esa patologización de las mujeres a lo largo de la historia. Ahorita puedo pensar justo en autoras como Betty Friedan, ¿no? Ella habló de algo que llamó justo el problema que no tiene nombre y estudiaba por qué mujeres en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que vivían el sueño, ¿no? O sea, el sueño de tener una casa bonita, con la familia bonita, con sus electrodomésticos de colores, o sea, todo lo que les habían prometido que era su ideal, a lo que ellas mismas aspiraban, no eran felices y terminaban tomando dosis súper fuertes, por ejemplo, de antidepresivos, de barbitúricos, de otros medicamentos para lidiar con ese malestar. Entonces ella se dio a la tarea de entrevistar a un montón de mujeres en esta situación y llegaban a la conclusión de esto, ¿no? Es que no sé por qué tengo todo lo que siempre soñé y aún así me siento vacía. Por eso ella le puso el problema que no tiene nombre. Pero la conclusión a la que llega justamente es que lo que nos han vendido, que son los ideales del éxito, de lo que las mujeres debemos hacer, pues en realidad no se parece mucho a lo que nosotras realmente queremos, pero no nos han dado la oportunidad de preguntarnos qué es eso que realmente quieres en lugar de solo pensar en el rol materno como una obligación, ¿no? Y bueno, esta autora se volvió súper relevante para la psicoterapia feminista en ese sentido, en que nos enseña a ver que el malestar tiene que ver también con esa falta de oportunidad para conectar con nuestro propio deseo. Aquí se me ocurre la referencia, no sé si viste la película de Barbie, hay una escena que es de mis favoritas, que dice, es que a nosotras nos exigen ser delgadas, pero no demasiado delgadas, bonitas, pero no demasiado bonitas, ¿no? Y empieza a decir una serie de cosas que son exigencias que constantemente tenemos, ¿no? Y que nos generan muchos miedos, ¿no? A mí, por ejemplo, me recuerdo que mi mamá siempre me decía, no, es que las niñas, no, a mí me costaba mucho abrir mis piernas, todo eso. Me decía, no, es que las niñas no deben de abrir las piernas así, ¿no? Y es que las mujeres deben usar aretes. Como mi mamá me decía todo el tiempo eso, ¿no? Si eres mujer, tienes que usar aretes, ¿no? Si eres mujer, cállate, te ves más bonita, ¿no? ¿Cómo vas a estar corriendo con los hombres? Entonces, parece que es algo que no, que es como fuera de nosotros, en algún contexto, en algún lugar, pero si ya lo bajamos a nuestra experiencia en particular, ahí empezamos a ver esos ejemplos, ¿no? Claro, mi mamá me decía esto, y creo que aquí retoma mucho que se va pasando de generación en generación y además los medios, el contenido refuerzan mucho ese género, ese estereotipo y esas expectativas de lo que esperan de nosotras, ¿no? Y aquí la pregunta que tengo también es, decías que el contexto económico es importante, más bien también interviene. Y es que todo esto que me comentas, lo pienso como, pero ¿a quién le pasa, no? No sé, o sea, yo digo, ¿me pasa a mí? Seguramente sí, ¿no? Pero tal vez en alguna línea. Pero pienso, no sé si a mujeres que tienen acceso como a educación de género, ¿no? Que tienen un privilegio económico, ¿les pasará? ¿Y en qué medida? Y más bien a los que nos pasa, pues somos a los que estamos justo, no sé, en la pirámide de la economía, ¿no? Ahí, ¿cuál es como esa perspectiva que tú tienes? ¿A todos nos pasa igual, incluso siendo mujeres? ¿O si hay también una diferenciación en ese sentido de a algunas les puede pasar más y a unas menos? Yo creo que sí, a algunas personas les puede pasar más, dependiendo justo de las otras opresiones que se conjunten, porque no nada más es el género, como decíamos hace un rato, ¿no? También la raza influye un montón, la clase social, la disidencia sexual, o sea, una persona trans va a vivir otra respuesta, ¿no? Entonces ahí podemos ver que se acumulan vulnerabilidades, malestares. Em, y me quedaba pensando justo también la relación que hay con la ansiedad, ¿no? Y este contexto específico de las mujeres que vivimos actualmente. Entonces también hay una tesis del giro afectivo que dice, por ejemplo, que las mujeres jóvenes vivimos con más ansiedad en este contexto,
porque también se nos demanda más todo el tiempo. Entonces, si bien hay una transición del estereotipo donde las mujeres ahora ya podemos tener acceso al trabajo, ya no nada más nos educan para ser madres, por ejemplo, esta transición a los espacios laborales también implica que demostremos más todo el tiempo. Entonces se conecta con sobreexigencia, con que las mujeres ahora busquemos estudiar un montón más, ser mucho más responsables, aplicadas en nuestros trabajos, y eso se traduce en mayor ansiedad, porque estamos con una cuestión de rendimiento todo el tiempo. Así que justo estos estudios que van cruzando los contextos con el sentido político de las emociones nos van ayudando a entender que sí, el género tiene mucho que ver en este malestar y que por eso el tema de la salud mental no puede verse aislado de ese contexto, ¿no? Por eso, no, en lugar de centrarnos en esas explicaciones biológicas que durante mucho tiempo gobernaron la psicología, le damos más énfasis a estas cuestiones socioculturales, en donde vemos que el malestar y la forma en que sobrevivimos a ese malestar es político. ¿Sabes? Pienso en, ahorita que mencionaste esto, en un artículo que leí en una revista de negocios que decía que las mujeres, que éramos las que más productivas éramos, ¿no? Entonces me llama la atención porque cuando lo leí dije, ah, no manches, qué padre, ¿no? Porque es como nosotras estamos sacando la empresa a flote, ¿no? Y estamos como constantemente comprometidas con nuestro trabajo. Pero ahorita que mencionas esto, pienso, y no puede ser justo por esas exigencias que tenemos que siempre dar lo mejor de nosotras. Y entonces es como un ciclo que se vuelve y que a veces no nos damos cuenta porque decimos, no, es que yo tengo que ser la mejor, no me puedo equivocar, porque si me equivoco, incluso puede ser como un peso. Si yo me equivoco en mi trabajo, voy a ser señalada, ¿no? Y muchas veces pasa eso de, incluso como estas cuestiones de, está ahí en un puesto de gerencia o de dirección porque se acostó con el jefe, ¿no? O porque le hizo un favor a alguien. Pero también se dan muchos estos discursos como, o sea, más bien se dan muchos estos discursos que demeritan el trabajo y creo que se vuelve como un ciclo de mucha exigencia, ¿no? Esto que mencionas, Liz, justamente me recordó un concepto feminista que es el techo de cristal. El techo de cristal está muy relacionado con la depresión, porque justo lo que nos explica es por qué hay veces que cuando las mujeres justo acceden a espacios laborales de liderazgo, en donde implica una toma de decisiones, que de alguna forma tienen un rol de poder, empiezan a aparecer mayores inseguridades, otros límites, esta sensación de no voy a poder, del síndrome de la impostora, todo lo que ocurre cuando ya lograste estar ahí. Por eso es el techo de cristal, porque no es como una limitante explícita, sino es algo invisible que está atravesado, que justo hace que las mujeres tengamos estas dificultades en los roles de liderazgo. Y lo que explica esta autora justo es que tienen que ver con esos sistemas de creencias que hemos interiorizado en torno a los estereotipos, que desde pequeñas pues normalizan o nos hacen ver que los hombres son como los líderes naturales de alguna manera, ¿no? Y entonces en ese sistema de creencias, pues todo el tiempo nos han dicho que nosotras no somos capaces, que no somos el sujeto hegemónico de poder. Entonces, toda esa interiorización de valores va causando ese malestar y hace que las mujeres justo nos exijamos más al llegar a estos roles por tratar de no confirmar esa creencia de que las mujeres no somos buenas líderes, ¿no? Entonces, eso también se atiende bastante en terapia, porque se expresa de un montón de maneras a través de este síndrome de la impostora, por ejemplo, de creer que no mereces el rol, que no tienes lo suficiente, o que justo te lleva a estudiar 1000 veces más, estás todo el tiempo en cursos, capacitaciones para tratar de sentirte más segura y no se logra, ¿no? Entonces, va más allá de solo una cuestión de miedo o inseguridad en la esfera individual. Tiene que ver también con este contexto político porque justo el entorno, el afuera, es quien colabora también con esas creencias. Entonces, si nosotras no visibilizamos el peso de ese contexto en torno a su propio género, no vamos a entender su malestar de la mejor manera,
Por eso se requieren enfoques justo que nos permitan acompañar de forma que las personas encuentren mayor validación de lo que les pasa, por un lado, y por otro, que podamos encontrar alternativas que contemplen esos aspectos contextuales. Aquí tengo una duda y es que todo esto que mencionas, sí logro verlo reflejado, pero pienso en las nuevas generaciones. Y no sé si lo estoy viendo solo de una perspectiva única, en que digo, bueno, yo creo, tengo tal vez la creencia de que las nuevas generaciones sí están rompiendo un poco tal vez estos roles, ¿no? Entre comillas. Pienso que tal vez, pero también ahorita recordando estos movimientos, y no es que queramos meter política o no es que quieran meter política, pero pues al final interviene muchísimo, ¿no? Como estos movimientos ahorita de derechistas, ¿no? Que están más constantemente con una voz mucho más fuerte, mucho más tradicional y mucho más a estos conceptos como la familia tradicional, ¿no? La familia sí, solamente es hombre y mujer, ¿no? Entonces pienso, desde tu punto de vista, ¿consideras que en las nuevas generaciones sí hay un cambio de paradigma o justo por estos discursos tal vez es un poco difícil y por eso hay que hacer estos espacios en donde visibilicemos? ¿Qué opinas? Rita Segato justo explica eso, que actualmente estamos en un proceso de transición de estos grandes sistemas de creencias. Entonces, a la vez que hay mayor acceso o que se habla más de derechos humanos o que en teoría tenemos leyes que buscan que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, eso como en el papel, ¿no? En la palabra. Pero en las acciones vemos una gran diferencia, ¿no? Vemos más feminicidios, vemos mayor incidencia de violencia sexual desde la infancia. Entonces, justo desde los mismos feminismos han surgido estas preguntas. Bueno, ¿por qué está pasando esto ahorita si en teoría está establecido un marco de derechos humanos? Y la conclusión a la que se llega justo es que entre más acceso tengamos a derechos, se coloca esta resistencia, ¿no? Que mencionas puede ser de la derecha, pero también de otras personas que tienen bien interiorizado ese sistema de creencias que dice que las mujeres valemos menos. Entonces, eso hace que existan ahora otras prácticas mucho más violentas o que antes, por ejemplo, si ocurría un acontecimiento de violencia en casa, se golpeaba a la mujer, ¿no? Y ahora se le asesina en la calle. O sea, son cosas en donde vemos un salto de la violencia muy fuerte, ¿no? O esto que ha ocurrido, violencia en la transmisión en vivo, ¿no? Entonces, vemos que justo entre más las mujeres alcancen espacios de independencia, están expuestas ahora a una letalidad mayor de violencia. Pero tiene que ver justo con esta cuestión, ¿no? Con el cambio de paradigma genera resistencias. Es como si generara ahorita chispas, esa fricción de que ya se está terminando, o esperemos, ¿no? Que vaya terminando pues ese sistema de creencias patriarcal, pero en este momento pues no podríamos decir que realmente ya se haya logrado, ¿no? Es algo que está en transición, que va a llevar mucho tiempo y que lamentablemente se traduce en mayor letalidad de la violencia. De hecho, leí un artículo acerca de que en las nuevas generaciones los hombres se están volviendo más conservadores. Y ahorita que escucho esto que dices, me parece que es el contrapeso, ¿no? De, hay como más liberación, entonces yo voy a estar de este lado, yo no creo en el género, yo no creo en que, ¿no? Yo lo que creo es que debe de haber ciertos roles establecidos para que la sociedad funcione, ¿no? Que a veces así lo venden. Y aquí yo creo que es preocupante, ¿no? Yo creo que es preocupante porque entonces tal vez estamos en una ilusión, no sé, ahorita escuchándolo como en una ilusión, pensando que tal vez hay más espacios como este en el que hablas, cuestionas, ¿no? Pero, como dices, en la práctica sigue habiendo instituciones gubernamentales que todavía perpetúan la violencia, ¿no? Y que todavía, pues, afectan mucho el tema de, no solamente la violencia, como todo esto que hemos hablado, ¿no? Los géneros, los estereotipos, y que todavía hacen que afecten mucho más. O sea, no sé si a cierta población, más bien creo que a toda la población en general, pero como hace rato decías, no es lo mismo una población, una mujer blanca, privilegiada, ¿no? Que tiene educación, a una mujer
pues, prieta, ¿no? LGBT, ¿no? Que estamos como de hoy, ¿no? Con pocos recursos. Y entonces ahí es donde se perpetúa y donde es más difícil tener acceso incluso a la salud mental, ¿no crees? Y creo que ahí, que a mí me gustaría saber qué es lo que más en consulta llegan a ver, y más una institución como Sórese, ¿cuáles son como esas circunstancias que comúnmente se llegan a ver, desde esta perspectiva? Yo podría decirte que un 60% de nuestras consultantes vive alguna forma de violencia, que puede ser desde violencia de pareja, es la principal, violencia en relaciones de pareja, incluso de noviazgo. Em, Hay mucha violencia psicológica, sobre todo. A lo mejor las personas no se atreven tanto a hablar de la violencia física en las primeras sesiones, pero va surgiendo, ¿no? Después, conforme pasa el tiempo. La principal como motivo de consulta es la violencia psicológica en relaciones de noviazgo, sobre todo en mujeres jóvenes, que es nuestra principal población. O sea, atendemos nosotras mayormente a mujeres entre 18 y 38 años de edad. Entonces, en ese rango todavía están en relaciones de noviazgo no tan formales y lo que más experimentan justo es violencia psicológica. De ese porcentaje, un 20% viven violencia sexual sobre todo desde la infancia, o violencia sexual también en torno a los espacios académicos o laborales. Estoy recordando mi informe de estadísticas este año. Eh, bueno, hay muchos motivos de consulta, ¿no? Generalmente las personas llegan diciendo un poco más, quiero trabajar mi ansiedad o depresión, o estos conceptos que quizá están un poco más normalizados, se habla más comúnmente a nivel social. Pero ya una vez que vamos atendiéndoles, vamos ubicando que justo también están atravesadas por estas otras violencias. Es realmente difícil o es algo extraordinario que en un espacio de terapia grupal alguien no hable de violencia. Eso también es algo que nos ha llamado mucho la atención, que aunque no en el motivo de consulta no lo digan explícitamente, a través del tiempo no ha habido un solo espacio grupal donde haya habido excepción de violencia. A mí esto que me mencionas me llama mucho la atención porque entonces todo el tiempo podría estar habiendo un tipo de violencia. Y casi siempre cuando pensamos en esta palabra, se nos vienen a la cabeza golpes, gritos, ¿no? Como una violencia que es muy directa, ¿no? Se nota. Pero, ¿cuáles serían otro tipo de violencias que se dan y que tal vez nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Como, pues lo hace porque me quiere, ¿no? Que a veces lo justificamos o eso es amor. Y que creo que es muy importante visibilizar, ¿no? Oye, eso tal vez es una red flag, ¿no? Como que ya te está dando otros estándares. ¿Cuáles serían como esos ejemplos de los que ustedes han notado? La violencia más normalizada quizá es la violencia psicológica y es la que generalmente aparece en los primeros momentos de la relación de pareja y que da pie justo a que se inicie el ciclo de violencia. La violencia psicológica se refiere a la manipulación, al chantaje, a este llamado love bombing o también las migajas de amor, ¿no? Todo esto son formas en las que se va tratando de manipular a las personas para que piensen o se sientan seguras o piensen que están en la mejor relación de pareja y bueno, pues después resulta que se convierten en estrategias de control. Entonces, a lo mejor, por poner un ejemplo, podemos empezar con este love bombing de llenarte de regalos, decirte que eres lo más importante en su vida. Y entonces, como parte de ese love bombing, dice, te quiero pasar por ti porque quiero ser amable, porque quiero llevarte unas flores. Y después esto es una estrategia de control y en realidad lo hace para ver que no se vaya con los compañeros de trabajo, para estar viendo con quién se relaciona y luego con cualquier cosa que observe puede decirle, noté que saliste con este compañero, ya no quiero que le hables porque te vio mal y yo te estoy cuidando, lo hago por ti, ¿no? O sea, no se plantea la violencia como llegar con un golpe, porque entonces la gente denunciaría pronto esa situación, ¿no? Sino que en las primeras etapas del ciclo de violencia hay una mayor seducción y estrategias de control hacia las víctimas. Entonces es muy confuso porque a veces justo la mayoría ya en el proceso terapéutico
Dice, es que él era muy lindo, ¿no? O sea, yo pensé que esas acciones pues eran por amor, ¿no? También por lo que nos han dicho los mitos del amor romántico. Pero resulta que estaban siendo estrategias de control y que fueron aumentando y que se convirtieron después en un aislamiento, en prohibirle incluso trabajar, en generar mayor dependencia afectiva al agresor para que tuviera este control todo el tiempo de sus vidas, ¿no? Entonces, creo que la violencia psicológica es muy peligrosa porque justo nos lleva a normalizar estas situaciones y son como la antesala a veces de otro tipo de violencias. ¿Sabes qué se me ocurre como una analogía de la niebla, ¿no? Que la niebla cuando se empieza a generar, empieza poco a poco, empieza por los pies, ¿no? Y ves un panorama, pues sigues viendo tus pies, sigues viendo tu cuerpo, ¿no? Y de repente empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, hasta que te es muy difícil ver incluso qué hay alrededor, ¿no? Entonces creo que así podría ser esta violencia psicológica que se da y que mucho a veces también se normaliza. Pienso en esta serie que a mí no me gusta particularmente, pero es la de You, ¿no? Que fue todo un hit. A mí no me gusta justo porque yo decía, es que porque él siempre se sale con la suya, ¿no? Y nunca lo agarran, ¿no? Y entonces empieza como con esto que dices de, ay, lo hago porque te quiero, mira, te traje el desayuno, te lo estoy haciendo, tú eres el amor de mi vida. Y veo cómo las mujeres protagonistas o los que están ahí caen en este discurso y dicen, por supuesto. Y aquí tocamos un tema también muy importante acerca del amor romántico, ¿no? De, claro, llegó este príncipe azul que me cambió la vida y que es muy romántico, muy cariñoso, muy atento, y yo nunca había vivido eso, ¿no? Entonces, creo que tanto los medios como todo esto se repiten una y otra vez, pero creo que es muy difícil ver ese tipo de situaciones y decir, esto está mal, ¿no? Y aquí mi duda es, para las personas que nos están escuchando, es, supongamos que yo estoy en una relación, llevo 2 meses, estoy saliendo con alguien que me da tarjetitas de amor, me da dulces, va por mí al trabajo. Es que, ¿cómo voy a diferenciar? O sea, ¿cómo? Y yo creo que es un problema, un tema con el que llegan muchas consultantes. ¿Cómo voy a saber que la línea es muy delgada entre el amor, ¿no? Como esta pasión que se da. Bueno, no sé si también aquí estoy idealizando, ¿no? Como esta cuestión que se da. ¿Y cómo voy a saber que esto me está llevando, es la antesala a un círculo de violencia? Creo que la diferencia se me hace muy compleja y no sé si tú nos puedes ayudar a entenderlo mejor. Sí, justo hay que entender como qué sentido van teniendo estas prácticas, ¿no? Porque ahí llegamos a un punto que siempre tocamos en talleres de este tema, esto de ser caballeroso, cuando se convierte en ser una forma de control, de manipulación, de ir como cortando caminos para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí se tiene que hablar explícitamente en las parejas, que puedan decir como, estas prácticas que tienes me parecen lindas, creo que son algo en lo que puedes expresar estos sentimientos, pero creo que ya cuando se llevan hacia este lugar no son tan saludables o tan agradables o van limitando mi ejercicio de libertad personal, ¿no? Entonces, creo que sí son conversaciones que se tienen que tener desde el inicio de las relaciones de pareja, desde que hablas tú sobre qué te gusta recibir en este vínculo, qué te gusta dar. Y de esa manera, si la persona se enfoca a lo que tú realmente le dijiste que te gusta, entonces estamos hablando de que no hay otro trasfondo por ahí, ¿no? Pero si estas prácticas se empiezan a convertir cada vez más en medios de control, en estar viendo dónde estás, en que tengas que compartir tu ubicación todo el tiempo, en que controle cómo te vistes, con quién te relacionas, dónde trabajas incluso, o que te haga comentarios todo el tiempo donde dice que estás loca, entonces ahí tenemos todos estos focos rojos encendidos, ¿no? De ya no son acciones románticas, ¿no? Sino que justo estamos hablando ya de otras situaciones de violencia. Y es que aquí, por ejemplo, pienso en que yo, en esta misma línea de ejemplo, yo tengo una historia en la que fue de violencia, mi papá le pegaba a mi mamá, y aún así siguieron juntos, ¿no?
porque pues ellos todavía creían como que el matrimonio es para siempre, ¿no? Aunque yo sabía que mi papá le ponía el cuerno a mi mamá, ¿no? Supongamos. Y entonces me pregunto, consigo a esta pareja, empezamos bien estos 2 meses, pero y con esta misma historia que yo tengo, me pregunto si entonces tendría primero que ir a terapia a trabajar como esa historia para poder iniciar una relación, o si eso es muy, muy receta y tal vez no, porque, o sea, ¿cómo puedo evitar esto antes de que llegue? Porque muchas veces creo que no, pues caemos, ¿no? Y creo que caemos porque justo lo confundimos con mucho amor o con todo esto, pero tampoco tengo el autoconocimiento, ¿no? Tú dices, justo hay que hablarlo, ¿no? Pero ¿qué tal si nunca me enseñaron a hablar y decir, gracias por esto, o oye, esto ya se está pasando, ¿no? Como que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Me enseñaron a que cómo le voy a decir, si está siendo lindo conmigo, cómo le voy a decir que no a esto, ¿no? Entonces, no sé si lo estoy viendo como tal vez muy difícil o si el primer paso sería como este autoconocimiento, ¿no? Háblese de hablarlo con alguien o algo así, o indudablemente, inevitablemente, en algún momento vamos a caer en una relación de este tipo. Yo no diría que es una regla, ¿no? O sea, puede haber personas que vivieron en entornos violentos y a lo mejor esa experiencia fue suficiente para aprender a reconocer la violencia y ya no meterse en ese ciclo. Pero lamentablemente en muchos casos sí ocurre. En esos casos creo que es importante historizar nuestras propias relaciones de pareja para poder ver si realmente hay un patrón que se está repitiendo de esas violencias. Otro indicador muy importante es el mismo malestar, porque a lo mejor muchas mujeres viven esto y reciben los detalles y les parece romántico, pero dentro de todo tenemos cierta intuición que luego nos va diciendo, ay, pero me siento incómoda, ¿no? O esto no me gustó tanto. Y justo es ese pequeño malestar es el que muchas veces, afortunadamente, las lleva a terapia y ahí podemos revisar, ¿no? Que esa sensación de incomodidad se conecta justo con esta historia de vida, con lo que ella observó en otras relaciones, con lo que aprendió de esos otros vínculos que ahora le llevan a tener una conciencia mayor de su autocuidado. Y es que mucho de lo que me comentas, pues es algo que podemos vivir en algún punto, ¿no? Y más en el caso de mujeres, ¿no? Que estamos atravesados por contextos, historia y todo, pues, todo esto, ¿no? Y aquí creo que se vuelve fundamental estas intervenciones desde la psicología feminista, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es, ¿cómo son? O sea, ¿es diferente? O sea, ¿qué es lo que los hace diferentes? O voy a llegar y voy a llegar justo como a una clase de, bueno, no, sesión número 1, feminismo. El feminismo es, ¿no? Porque creo que si no sería como, ¿de qué me estás hablando, no? Platícame cómo son, cómo abordan todo esto. Sí, lo que a veces se piensa es que sí, que nos estamos inventando como un modelo de atención, pero en realidad la perspectiva feminista se suma a otros enfoques terapéuticos que ya existen en la psicología, ¿no? Solo buscamos enfoques que se lleven bien epistemológicamente con el feminismo. ¿A qué me refiero con esto? A que no tengan un enfoque patologizante, centrado en el modelo biomédico, porque justo eso sería regresarnos a lo biológico, ¿no? Y lo que buscamos es que sean enfoques, pues enfoques posmodernos, centrados, por ejemplo, como en las prácticas narrativas, sistémicas, en un psicoanálisis que critica al psicoanálisis ortodoxo y que tiene una postura feminista o que da más voz a las psicoanalistas mujeres. También enfoques como humanista, gestalt, psicosocial, es decir, enfoques que están un poco más centrados en esto, en darle peso al contexto donde vive la persona, a tener sensibilidad de lo estructural, porque justo van identificando que la persona está dentro de un sistema familiar, pero dentro de un sistema social, de una comunidad, y que todo esto va teniendo efectos en las vidas de las personas. Entonces, eso es el primero, que sean enfoques que se lleven bien epistemológicamente con los feminismos, que estén centrados en estas historias, en cómo quieren ser narradas, en que la persona pueda identificar sus propias estrategias de afrontamiento, porque algo que reconocemos es que todas tenemos resistencias a estas cuestiones estructurales.
O sea, hemos estado haciendo algo para mantenernos con vida y eso es muy importante. Entonces se va reconociendo también esto que ha hecho la persona para sobrevivir, incluso los intentos que no fueron tan saludables. Se reconoce, se valida este proceso de experiencia de vida de la persona como una fuente vital de conocimiento, porque en todos estos enfoques la experta es la persona. Nosotras no nos situamos desde un lugar de saber poder, de te vamos a decir qué hacer o cómo vivir tu vida, sino que le ayudamos a conectar con su capacidad de agencia para que vaya tomando las decisiones, para que tenga más claridad de su contexto, para que vea justo cómo, con qué recursos cuenta, tanto internos como externos. Y eso va haciendo que a lo mejor podamos retomar con sus redes de apoyo, que se sienta segura desde el momento en que nos está compartiendo la historia. Entonces, vamos tejiendo también todas las intervenciones de manera que les quitemos la culpa, la vergüenza, el miedo y que podamos ayudarles a que ellas vayan tomando estas decisiones. Y, por ejemplo, ahí tal vez me voy a salir un poco de la línea, pero se me ocurrió, si ustedes encuentran a una consultante que está viviendo un proceso de violencia, como ya me lo has comentado, pero una violencia que pone en riesgo su vida, aquí ustedes harían como una intervención como de, oye, sabemos que no, que la persona es la experta en su vida, pero si esto no seas una intervención en este momento, corre riesgo tu vida, ¿harían una intervención o no por lo mismo de que al final, pues es ella quien decide, ¿no? Nosotros no podemos tampoco ser los salvadores, ahí no lo sé. ¿Cómo es eso? Si intervienen, no intervienen, tratan de que más bien ella llegue a la solución, bueno, a su resolución, ¿no? Aquí, ¿cómo sería esa intervención? Se hace una valoración integral del riesgo, que también es un proceso no directivo, o sea, es un proceso que se hace en conjunto con la consultante, donde se analiza tanto las posibilidades de violencia en el entorno físico, pero también en el digital y en lo comunitario. Entonces, a partir de esa valoración integral de riesgo, podemos decirle, mira, de acuerdo a lo que nos has compartido, estás en un riesgo muy alto. Esto significa que puedes estar expuesta a una violencia letal y necesitamos hacer un plan de acción en conjunto. Este plan de acción puede ser desde buscar que pueda tener acceso a un refugio hasta que tenga una maleta de emergencia preparada, que tenga códigos clave, por ejemplo, con sus redes para que pueda pedir ayuda en caso de una situación donde se presente el agresor, por ejemplo. O sea, se van generando una serie de estrategias que ella puede ocupar en los diferentes grados de exposición de la violencia. Pero al final justo ella es quien decide, ¿no? Algo importante es que justo la Ley General de Salud se modificó de manera que no se le puede imponer a las personas nada, o sea, no se les puede internar contra su voluntad, a menos que ya literalmente estén en un riesgo de muerte porque ya tuvieron un intento de suicidio, por ejemplo, o porque justo estén ante esta exposición grave de violencia, que es lo que nos indica la NOM 046. Entonces, este marco legal establece que todas las personas que nos dedicamos al cuidado de la salud tenemos estas responsabilidades de informar, de canalizar, de documentar incluso, por ejemplo, en los casos de violencia y hablarle al MP, bueno, presentar al MP un documento donde dice, esta persona está viviendo estas y estas violencias de parte de este agresor y la autoridad debe tomar cartas en el asunto. Pero, o sea, nosotras hacemos esos procesos, pero tampoco podemos retener contra su voluntad a la persona y decirle, no, no puedes salir de aquí porque estás corriendo el riesgo de esta violencia, porque eso también sería atentar contra sus derechos. Es correcto, ¿no? Creo que se volvería un ciclo de nunca acabar, ¿no? Y entonces la persona nunca va a tener esa, autonomía de tomar sus propias decisiones, que al final es lo que se quiere lograr en psicoterapia, ¿no? Y Bianca, pues, cuéntanos un poco de Sórese, dónde están, qué hacen, cómo esta perspectiva que tienen, desde cuándo están. Sorese existe desde marzo de 2018, o sea, llevamos 7 años de trabajo. Actualmente somos un equipo de 110 terapeutas aproximadamente. Muchas trabajan en línea, pero nuestra sede presencial está en Santa María la Ribera, que es un espacio también amplio. ¿Qué más puedo contar? Trabajamos procesos individuales, de pareja, infantiles, familiares.
No somos separatistas, o sea, atendemos a hombres, mujeres, personas de la disidencia sexual. ¿Qué más? No somos tampoco transexcluyentes en ese sentido. Ok, entonces no es que solamente se enfoquen en mujeres, sino que su enfoque es hacia toda la población en general, entiendo, y tienen como estos abordajes que se me hacen muy interesantes. Hace rato mencionabas acerca de las corrientes, ¿no? Y para las personas que nos están escuchando, son diferentes formas de abordar un problema, ¿no? Siempre me ha gustado verlo desde ese punto de vista. Entonces, Sorese nos está platicando justo que lo aborda desde esta perspectiva feminista, ¿no? Desde estas cuestiones que atraviesan a las personas y que saben que el contexto es importante. Ok, Bianca, pues creo que ha sido una plática muy interesante y hemos hablado desde diferentes perspectivas y como todo el trabajo que ustedes hacen detrás. A mí me gustaría, para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían los 3 puntos que les quieres dejar principalmente, ¿no? Porque tocamos temas de género, de las relaciones, ¿no? De cómo nos afectan los roles, los estereotipos. Entonces, ¿cuáles son esos 3 puntos que tú dices, esto es lo más importante que quiero que se lleven? Lo más importante que considero es romper con el estigma de la locura de las mujeres, esta idea de ser las locas, las intensas, porque a veces justo es una limitante para el proceso de denuncia, o se convierte en un estigma familiar, social, que pues las personas nos aíslen por esa idea de que, ay, es que ella es muy, muy intensa, ¿no? Entonces creo que sería un mensaje para toda la comunidad que cuando realicen esas prácticas puedan tomar conciencia de que también es una violencia importante que se genera hacia las mujeres, que justo busquemos espacios que puedan atender ese malestar que vivimos las mujeres sin patologizar, sin solo recetarnos medicamentos para apagar el malestar, sin analizar por qué se produce específicamente en nuestro contexto. Em, y el tercer punto, yo diría justo tener mucha atención con las violencias psicológicas, que son como el primer paso que se da luego para el ciclo de violencia. Entonces, estar al pendiente de cuando estas prácticas supuestamente románticas pueden estar ya disfrazando estrategias de control. Ok, perfecto. Pues creo que es un tema que da para mucho, porque atraviesa todo y la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Bianca, tu tiempo. Por favor, tus redes sociales, si me las puedes compartir, estaría genial. Pueden escribirnos por redes sociales o directo en nuestro sitio web, sorese.org, donde pueden solicitar su entrevista inicial. ¿Y hay como algún proceso? Como, no sé, van a pasar por una entrevista inicial y después decidimos si avanzan con nosotras o no, ¿cómo es? Exactamente, hay una entrevista inicial para ver si justo tenemos los enfoques necesarios para su atención. Puede haber personas que no o que necesiten otro tipo de enfoque, entonces las referimos a otra institución. Em, el único criterio de exclusión que tenemos en Sorese es que no atendemos a generadores de violencia que puedan poner en riesgo el espacio, ¿no? Ese es el único criterio. Pero sí atendemos a hombres también comprendiendo que están atravesados igual por el patriarcado, ¿no? Claro, todos, ¿no? Todos nosotros estamos atravesados y nos afecta de entre más y menos de cierta forma, ¿no? Ok, pues te agradezco mucho la entrevista. Los podemos encontrar entonces en redes sociales, ¿en cuáles? ¿En Instagram y Facebook o en TikTok? También en TikTok y en YouTube. Ah, ok, perfecto. Los buscamos en todos como Sorese. Sorese hace. Ajá. Y para las personas que nos están escuchando, les recordamos que si ustedes están en una situación importante, en una situación de crisis, existen tanto Sórese como otros espacios, pero también existen lugares que son gratuitos. Sabemos que la psicoterapia no siempre es accesible. Aquí les recordamos, está la línea de la vida, está Saptel, está la línea de la UNAM y los dejaremos en la descripción. Y cuéntanos, ¿has pasado por algún tipo de violencia, algún tipo de manipulación, de control? ¿O qué piensas de esta perspectiva? ¿Consideras que es importante? ¿Por qué? ¿No? Entonces, te agradecemos muchísimo el espacio que nos hayas escuchado. Bianca, por favor, ojalá en algún otro episodio puedas estar con nosotros también para platicar un poco más de este tema. Y les recordamos a ustedes que nos pueden encontrar también en redes sociales, en TikTok, YouTube, Instagram como Astronauta Emocional. Y aquí te van a aparecer nuevos videos para que nos puedas seguir.
Entonces, te agradecemos. Cambio y fuera.